Mismo con la información, porque tenemos que hablar de lo que va a pasar mañana, sábado 11 de abril, en Pakistán. Una reunión muy importante por el tema de la guerra en Medio Oriente. Se reúnen justamente enviados de Estados Unidos y de Irán, con Pakistán como mediador, como un importante mediador, y allí en Islamabad se está reforzando la seguridad de una manera realmente muy importante, porque claro, va a haber representantes de estos países, de Estados Unidos, de Irán y, como decíamos, Pakistán, el gran mediador. Están reforzando la seguridad en todo lo que rodea a donde van a ser estas conversaciones. La mayor presencia de fuerzas de seguridad se concentró en la zona roja de la capital, de Islamabad, donde se ubican los principales edificios gubernamentales. El operativo busca garantizar el desarrollo de este encuentro, que es clave, ¿no?, para extender el alto el fuego vigente y aliviar las tensiones regionales y ver si se puede llegar a una tan ansiada paz. Los residentes de allí de Islamabad destacaron el rol del primer ministro Shehbaz Sharif y también del mariscal de campo Asim Munir en la mediación que permitió alcanzar esta tregua temporal entre Washington y Teherán, aunque tregua muy frágil, como venimos diciendo. Las autoridades esperan que las negociaciones de este fin de semana marquen un paso hacia la estabilidad en Medio Oriente y que refuercen la posición de Pakistán como este actor diplomático relevante en la región. ¿Quién va a ser el enviado muy importante de Estados Unidos? El vicepresidente, J.D. Vance, y el titular del parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, son los que se encuentran mañana para avanzar en un proceso de acuerdo que va a ser va a estar marcado por las profundas diferencias, ¿no?, que existen entre Washington y Teherán. Los negociadores entonces se encuentran mañana, inician este proceso de negociación y veremos qué termina sucediendo, Vero, porque la verdad que es muy frágil la tregua, ¿no?, como venimos contando. Es muy frágil. Las exigencias de Washington son terminar con el programa nuclear, algo que Irán está dispuesto a negociar, el programa nuclear que tiene que ver con el enriquecimiento de uranio para la fabricación de una bomba atómica. El otro punto acá, no sé cómo van a llegar a acordar esto, es desmantelar la fabricación de los misiles balísticos. Mientras estamos en vivo en Pakistán, miren, esto es vivo, hoy viernes en estos momentos, 10 de la mañana, 8 minutos aquí en Buenos Aires, vivo Pakistán. Fíjense que ahí estamos viendo un lugar justamente donde hay un puesto policial, hay seguridad reforzada en la capital de Pakistán. Bueno, esto de desmantelar la fabricación de los misiles balísticos es algo que no va a ser fácil aceptar este punto para los iraníes, porque si aceptan el no enriquecimiento de uranio para la fabricación de una bomba atómica, si se quiere, no se van a quedar sin defensa. Y para ellos la defensa que les garantiza en algún punto que no los vuelvan a invadir o justamente poder defenderse de un ataque es la cuestión de los misiles. Ese es un punto, yo le pondré una cruz a eso. Al primero le vamos a poner un tilde, porque creo que sí están dispuestos a negociar el tema del programa nuclear para la fabricación de una bomba. Después, el otro asunto desde Washington es liberar el tránsito marítimo en el estrecho de Hormuz. Esto es clave también. ¿Hasta dónde se puede llegar una negociación acá? Si quieren cobrar peaje, los iraníes van a tener que lidiar con los tratados de comercio internacional y de libre navegación. No es solamente una cuestión de yo ahora quiero cobrar peaje y no pasa nada. Lo que pasa es que el otro día lo explicábamos, como se están violentando tantas reglas del derecho internacional en cualquier ámbito, los iraníes tranquilamente podrían agarrarse de este argumento para empezar a cobrar un peaje. Y por último, el tema de cancelar el apoyo a las organizaciones como Hezbollah, los hutíes y Hamas. Claro, acá que Irán no apoya a esos grupos. No, porque los considera socios, los considera aliados. Bueno, por eso va a ser muy difícil la negociación de mañana. Después, si te parece, Vero, en un ratito les contamos, esas son las exigencias de queda una Estados sola, Unidos. Suspender la represión ilegal contra la oposición social, bueno, las manifestaciones internas. Esto es un punto muy importante para los iraníes. Y después les contamos el tema de cuáles son las exigencias de Irán. Sí, claro. También en esta negociación que va a ser mañana allí en ese lugar que estamos en vivo ahora, en Pakistán. Bueno, decíamos que uno de los puntos, recién lo contaba Vero, que Estados Unidos le va a exigir a Irán es liberar el estrecho de Hormuz, que puedan transitar libremente los buques petroleros para justamente empezar a bajar de vuelta el precio del petróleo y que todo
vuelva a una normalidad en el comercio de este insumo tan importante. El estrecho de Hormuz está minado y ahora les vamos a contar un poco de esas minas que hay en el estrecho de Hormuz que hace que los buques tengan que desviarse, más allá de que también está cerrado y que no te permiten pasar, pero si te animás a pasar, bueno, podés encontrarte con minas a la deriva, minas de fondo, todo tipo de minas que usa Irán en el estrecho de Hormuz y que ahora provocan el desvío de buques. Y hay mapas, ¿no?, con rutas de tráfico principales detectadas en el estrecho de Hormuz desde el alto el fuego. La Guardia Revolucionaria de Irán instó a todos los buques que tengan previsto transitar por el estrecho a que sigan rutas alternativas, una de entrada y otra de salida, esbozadas por su propia armada, para así evitar posibles minas antibuque en la zona principal de este paso que une los golfos Pérsico y Golfo de Omán. Tras el inicio de los ataques por parte de Estados Unidos e Israel, Irán declaró el día 2 de marzo cerrado este estrecho de Hormuz. Según la inteligencia de Estados Unidos, Teherán se dedicó a sembrar de minas esta ruta marítima y el propio régimen iraní lo reconoció. Su Guardia Revolucionaria compartió un mapa con rutas alternativas para el tránsito en el estrecho un día después del alto el fuego, el alto el fuego de 2 semanas, ante la presencia de diversos tipos de minas antibuque en esta zona. Esto lo dijo la agencia Tasnim, que está vinculada a las fuerzas iraníes. Los buques que transiten el estrecho de Hormuz deberán coordinarse con la Guardia Revolucionaria hasta nuevo aviso o utilizar las rutas alternativas para el tránsito. Esto lo dice un comunicado sobre el estrecho de Hormuz, que como decimos es un estrecho, o sea, es realmente angosto, tiene unos 50 kilómetros de ancho en algunos puntos. ¿Me dejás que te cuente un poco por qué no se puede desde lo legal cobrar peaje en el estrecho de Hormuz? Sí. El estrecho de Hormuz es, primero que nada, un estrecho internacional. Esto está regido por la Convención de la ONU sobre los Derechos del Mar desde hace muchísimo tiempo. ¿Qué significa esto? Que si es internacional es porque conecta, en este caso el estrecho de Hormuz, conecta dos zonas de alta navegación internacional, como todos sabemos, el Golfo Pérsico y el Mar Arábigo. Por definición jurídica, esto significa que hay derecho a transitar libremente. ¿Qué significa este derecho de tránsito? Bueno, que los buques, todos estos buques petroleros y los que no son petroleros, deberían poder cruzar sin pedir permiso como pasaba hasta ahora. El estado de tanto Irán como Omán, que es el país que está del otro lado del estrecho, no pueden impedir este paso. Yo te estoy hablando de lo legal. Sí. Esto es lo que dice la norma internacional según las Naciones Unidas. Y tampoco pueden imponer estas condiciones arbitrarias si ponele que no cobran peaje, pero no pueden decidir quién pasa y quién no. Claro, y aparte, ¿por qué se adjudicarían el derecho de cobrar peaje como si fueran los dueños del estrecho? Eso es un tema que van a tener que discutir ahora en Pakistán. En principio estas son las reglas. Ahora, que estas mismas reglas no sean una y otra vez violentadas por las grandes potencias mundiales como el Estado de Israel, como Estados Unidos, como cualquier país que tiene fuerza, dicen, bueno, nosotros no hacemos caso a eso, eso queda para los más débiles. Bueno, acá los iraníes no solamente que están decidiendo quién pasa y quién no, sino que colocaron minas en este lugar. Con lo cual, la prohibición de cobrar peajes, por ejemplo, según las Naciones Unidas, se prohíbe cobrar por el simple tránsito. Esto es lo que se quiere hacer, digamos, ahora. Bueno, y ahora les voy a contar qué dice Trump al respecto, pero continúa, Vero. Y solo se permite cobros en casos muy específicos, como por ejemplo servicios concretos, remolque, pilotaje, que no es un cobro, es un servicio el que te brindan. Es como cuando se te queda el auto en la autopista. Viene un servicio y lo tenés que pagar, pero no, bueno, igual no fue justo el mejor ejemplo, porque te cobran el peaje, pero digo, no deberían cobrarlo tampoco, atención con esto. Pero eso es lo que está pasando con las reglas internacionales y de todo eso van a discutir seguramente la situación mañana.
Y a propósito de este tema, ¿no?, del cobro de peaje por el paso por el estrecho de Hormuz, habló Donald Trump, que volvió a amenazar a Irán. Dijo que más vale que dejen de hacerlo, dijo el presidente de Estados Unidos, que está mal cómo se está manejando, en este caso Irán, con respecto al estrecho de Hormuz. Dijo, más le vale dejar de hacerlo. El presidente de Estados Unidos tildó también de muy deficiente este modo en que está actuando Irán. Instó a abandonar ahora mismo cualquier posible cobro de tasas a los buques petroleros que transitan por este estratégico estrecho, tras supuestas informaciones sobre estas tarifas impuestas a las embarcaciones que deseen cruzar por ese enclave que conecta los golfos Pérsico y de Omán. Lo que dijo Trump en un mensaje en sus redes sociales es: hay informaciones que indican que Irán está cobrando tasas a los petroleros que atraviesan el estrecho, más les vale que no lo estén haciendo, y si lo están haciendo, más les vale que dejen de hacerlo ahora mismo. También tildó, como les contaba, de muy deficiente el modo en que está actuando Irán al permitir el paso del petróleo por el estrecho de Hormuz, a la par que también remarcó que ese no es el acuerdo alcanzado. Todo esto está pasando en la previa a la reunión de mañana, mientras vemos el mapa del estrecho de Hormuz a la derecha. Ese es el estrecho de Hormuz, y todo lo que ven así, los nombres, son buques que desean transitar por allí, con la mayoría de ellos con petróleo. Ayer, ¿no?, hablábamos, ¿no?, cerca de cuando el estrecho funciona con normalidad, pasan por este lugar cerca de 150 buques al día, y actualmente, bueno, están pasando 3 o 4. Sí. ¿Cómo se interpreta esto políticamente, Santiago? Esto de cobrar peaje en Hormuz. Bueno, primero que nada es una violación al derecho internacional, y segundo, también algunos dicen que este es un potencial acto hostil, casi una coerción económica. Empiezan a denominar esta situación como una suerte de pago de protección o incluso piratería moderna. Pareciera que es como la única carta fuerte que tiene Irán, ¿no?, en este momento. Yo te diría, es la bomba atómica de Irán. Manejar el estrecho de Hormuz. Claro. Porque sabe que se mete con la economía de gran parte del mundo. Y puede presionar. Es su carta fuerte de juego. Y está bien, está mal, hay muchas cosas que están mal. Esto no debería ocurrir porque además nos perjudica a todos. Todos vemos cómo está aumentando la energía en el mundo, sobre todo la clase media. Sí. Pero en un conflicto lo que lo sufrimos con el aumento del combustible. Claro. Sí. Y los europeos, con la inflación mucho más. Que va a llegar a otros productos por los costos logísticos que van a aumentar. Y además no nos olvidemos que, además de los costos logísticos, como bien decís, del petróleo salen un montón de productos que la gente no tiene ni idea. Las bolsas de plástico, los caños de PVC, medicamentos a través de la petroquímica, todo lo que tiene que ver con situaciones de la vida cotidiana vienen del petróleo. Es increíble cómo, digamos, no solamente sirve para la nafta de los autos, ¿no? Así que estas imágenes que ustedes ven y todos estos buques allí, y hay que ver también Omán, que está muy calladito, pero como a Omán le dijeron, mirá que por ahí controlamos el estrecho entre los dos, Estados Unidos también se quiere prender, Irán y Omán. Pero Estados Unidos ya dijo, Donald Trump, podríamos hacer una empresa y controlar todos. Entre todos. Sí. Bueno, y a propósito de este estrecho de Hormuz, este paso marítimo tan importante, Vero, vamos a contarle a la gente cómo los buques que están pasando son iraníes, nada más. Sí, claro. ¿No? Porque el son resto casi como todos que no de se Irán. animan. Puede ser que y también están los que van a China. Atención con China, China está siendo un actor fundamental en estos acuerdos, o no en estos acuerdos, pero mañana si se reúnen en Pakistán los iraníes, dicen que también es parte porque China ha presionado para que asistan a esta reunión. Bueno, vamos a hablar del estrecho de Hormuz. Hay 3 buques cisterna en un superpetrolero con capacidad para transportar 2 millones de barriles de petróleo. Un buque de suministro de combustible y un petrolero más pequeño abandonaron aguas iraníes en las últimas 24 horas, según analistas de datos independientes, por distintas plataformas que tratan de monitorear estos mapas, ¿no? Estos mapas, ¿no? Bueno, según los datos y las fuentes navieras, y según lo explica Reuters, el viernes informan
que la mayoría de los barcos que navegaron por el estrecho de Hormuz en las últimas 24 horas, que son estos que yo les acabo de nombrar, estaban vinculados a Irán. Otros buques... Claro, son los únicos que se animan a pasar, los iraníes, porque saben que no les va a pasar nada. Yo te diría que son los únicos que pueden pasar, no que se animan. El resto... Pese mirá, a la tregua, porque la tregua supuestamente incluía la apertura del estrecho. bueno, hubo otros buques que pospusieron sus viajes a pesar del alto el fuego, esto que acabas de decir. A pesar del alto... Pero si yo estoy arriba de un buque petrolero y veo que Donald Trump dice cese al fuego, bueno, los iraníes un poco lo aceptan, y el otro día veo la invasión que hay sobre los cielos de Beirut, no voy a arriesgar ni la mercadería, ni las vidas humanas, ni el buque. No hay forma de decir... ¿Y cómo sabe? ¿Dónde están las minas además? Es muy complicado, Santiago. Realmente es muy complicado. Según los datos, 4 buques de carga de granel seca, entre ellos uno que cargaba mineral de hierro procedente de Irán con destino a China, ahí tienen ustedes, también zarparon en las últimas 24 horas. Así que les acabo de nombrar la historia de 3 o 4 buques, sí, nada más, de 100 a 150 que pasan por día en condiciones normales. Y por último, si realmente se va a terminar cobrando este peaje de $2 millones por buque, ¿qué pasa? ¿Esa es la cifra? Eso es lo que están hablando. Imagínate vos lo que significa esto para la economía iraní. No se olviden que todo esto inició por problemas económicos internos iraníes. Sí. Bien, Vero, gracias. Vamos ahora a ocuparnos del tema de Israel y Líbano, porque en esta guerra se suponía que, por lo menos era lo que Irán había acordado con Estados Unidos, que no se iba a atacar tampoco Líbano, que entraba también en esta tregua. Sin embargo, ya hemos visto esta semana, después de la tregua, que Israel siguió atacando Líbano y ahora lo han confirmado oficialmente sus funcionarios. Por ejemplo, el jefe del Estado Mayor de Israel dijo que su país se mantiene en estado de guerra en el Líbano. No hay un alto el fuego aquí, dijo Eyal Zamir. Explicó también que la lucha contra el grupo terrorista Hezbollah es el principal frente de combate, que las fuerzas de defensa bombardearon Beirut y zonas del sur libanés con mucha intensidad esta semana, y lo hemos visto aquí incluso en vivo, en 26 News. También el jefe del Estado Mayor del Ejército de Israel declaró que las fuerzas de defensa de su país siguen atacando el sur del Líbano y que permanecen en estado de guerra, ya que no hay un alto el fuego con el grupo terrorista Hezbollah. Nos mantenemos en estado de guerra, no hay alto el fuego, seguimos combatiendo en este frente. Este es nuestro principal frente de combate, dijo Eyal Zamir durante una visita en la gobernación de Nabatille, de acuerdo con declaraciones que difundió la oficina de prensa de las Fuerzas de Defensa de Israel. El ejército israelí comunicó también nuevos ataques en Líbano contra presuntas plataformas de lanzamiento de proyectiles de Hezbollah, poco después de que el primer ministro Netanyahu anunciara negociaciones directas con el gobierno libanés para alcanzar o intentar alcanzar un acuerdo de paz. Recordemos que el Líbano, también el gobierno de Líbano, quiere desarmar al grupo Hezbollah que opera allí en el sur de este país, pero que no lo ha logrado tampoco. Netanyahu reiteró en el día de ayer, el jueves, que no hay alto el fuego en Líbano, lo que ya venimos contando y viendo. País Líbano con el que afirma buscar un acuerdo de paz histórico y duradero mediante negociaciones directas, dijo Netanyahu, que he ordenado iniciar. O sea, Netanyahu quiere, por lo que dijo y por lo que está contando en declaraciones, negociar con Líbano un acuerdo de paz, pero bueno, el tema es que Hezbollah también opera allí y no responde a las órdenes de Líbano, como ya hemos contado aquí incluso antes del comienzo de esta guerra. Así que tras reiteradas peticiones del gobierno libanés para iniciar negociaciones de paz, esto lo dijo Netanyahu, anoche instruía al gabinete para que entablara negociaciones directas con el Líbano. Esto lo dijo Netanyahu en un mensaje que emitieron grabado.
Y otro de los temas en la negociación de mañana, Vero, es justamente el Líbano, ¿no? Sí. Irán quiere que el Líbano entre también en el acuerdo. Bueno, Irán lo que dice, especialmente el Líbano, tiene que entrar en el acuerdo. ¿Sabes qué? ¿Cuál es la otra gran pregunta que nos tenemos que hacer? Y que tiene una respuesta, pero a medias. ¿Por qué a Pakistán van representantes de los Estados Unidos, van representantes de Irán, pero no van representantes del Estado moderno de Israel? Buena pregunta. Después vamos a estar hablando de ese tema. Primero, lo que puede llegar a ocurrir en Pakistán respecto del Líbano. Bueno, los diplomáticos iraníes ya dijeron que se tiene que frenar el fuego en todos los frentes, especialmente en Líbano. Sí. Esto lo dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaye, que no va a ir a Pakistán. O por ahí va, pero va a ir directamente el canciller Araghchi en representación diplomática, digamos, a las reuniones en Pakistán. Pero esto declaraba uno, digamos, de los voceros también del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Qué consideraba este diplomático? Que el cese de la guerra en el Líbano forma parte integrante del acuerdo del alto el fuego propuesto por Pakistán. ¿Por qué para Irán es fundamental reconocer al Líbano dentro de estos acuerdos? Primero porque el Líbano ha sido un gran aliado, a través de Hezbollah han estado muy activos a lo largo de toda esta más de 40 días ya de la guerra. Y segundo, porque ellos consideran que no pueden ser desleal a a todos estos grupos que les han funcionado tan bien, ¿no? A la hora de protegerse y de llevar adelante ofensivas. Me refiero no solamente a Hezbollah en Líbano, sino también a Hamas en Gaza y los hutíes en Yemen. Pero Líbano es un tema que no se puede sacar del eje de conversación. Cualquier acción o postura contraria a este compromiso equivaldría a que Estados Unidos incumpliera su palabra. Así que estaba previsto que Irán y Estados Unidos comiencen estas negociaciones en Pakistán, sigue eso en pie. Hay algunas idas y vueltas, les voy a decir que hay unas presiones internacionales para que se lleve adelante esta reunión increíbles. Pakistán es el país que ejerce de mediador ahora entre los dos rivales. Ojo que cuando salió uno de los ministros de defensa de Pakistán a decir que el Estado de Israel era lo peor que le había pasado al mundo, palabras más, palabras menos, fue muy duro con el Estado de Israel. Ya desde Israel habían dicho cómo puede ser que el país que va a participar como mediador haga este tipo de declaraciones públicas contra uno de los principales interesados. Tal vez por este tipo de comentarios que se hicieron públicos y que después fueron borrados de las redes sociales, tal vez por eso Israel no mande representantes a esta comitiva. También recién veíamos las condiciones de seguridad, fuertes condiciones de seguridad. En Pakistán hay mucho enojo con el Estado de Israel en las calles. Con lo cual, es un lugar donde se van a llevar adelante las conversaciones para llegar a un acuerdo, pero la sociedad pakistaní estaría, digamos, casi mucho más a favor de Irán que de Israel. Pero bueno, se van a llevar adelante estas conversaciones. Veremos qué es lo que sucede. Horas antes de las declaraciones de este diplomático, medios como Fars, son medios iraníes, y Tasnim, informaban que las conversaciones estaban suspendidas hasta que Estados Unidos cumpla sus compromisos en relación con el alto el fuego en Líbano. Por eso les digo, es un tema que no se va a dejar a un costado, veremos cómo lo resuelven. Bueno, y a propósito de este tema, Vero, es un tema central, el tema del Líbano, en esta, como venimos diciendo, en esta reunión que va a haber mañana en Pakistán, porque Irán, como lo estaba contando recién en Verónica, quiere que justamente el Líbano entre en esta tregua y que no sea más atacado por Israel, algo que Israel evidentemente no va a negociar. Porque sí, de hecho esta semana fueron los ataques más fuertes en Líbano. Estas imágenes que les estamos mostrando de Líbano dan cuenta justamente de lo que fueron los últimos ataques israelíes. De hecho, hoy dieron como un comunicado desde Israel donde dicen que han matado a nuevos integrantes de Hezbollah, este grupo
que opera allí en Líbano, y de hecho desde Irán amenazan con hasta no reunirse. Miren lo que son las imágenes, las explosiones, lo que fue el Líbano esta semana. Estas son imágenes recientes, tienen... Y estas son casas de ciudadanos. Claro. Eso es lo que hay que empezar a tomar conciencia, Santiago, porque lo que estamos viendo son explosiones en lugares donde hay civiles. Sí, residenciales. A ver, uno podrá decir, ¿cómo puede ser que ataquen así tan abiertamente lugares residenciales? Se supone que hay advertencias previas, ¿no?, para que la gente evacúe. Y, por otra parte, los que quieren ser atacados, en este caso los integrantes del grupo terrorista Hezbollah, se esconden en los civiles también, ¿no? O sea, buscan el escudo humano. Sí, utilizan a los propios civiles como escudo humano. Esto está mal de los dos lados. Claro. Está muy mal. De todas maneras, después de lo que sucedió con Gaza, ya el propio opositor digamos, políticamente hablando, de Netanyahu en Israel, dijo que Netanyahu los ha llevado a un laberinto sin salida, porque están destruyendo no solo la imagen pública de Israel, que ya desde mi punto de vista es irremontable, sino que siguen llevando adelante este tipo de ataques que condena a la comunidad internacional de lleno, ¿no? Más allá de esto que vos recién marcabas, también está mal que los grupos estén utilizando a las personas como escudos humanos, por supuesto que sí. Pero no son los que en definitiva tiran las bombas. Hay responsabilidades que se tienen que medir y hay ataques que tienen que ser proporcionados también. Digamos, sí tiran bombas los de Hezbollah. Claro, pero no hay en ese mismo lugar. Hacia Israel. Te lo podría tomar cuando se invade o se bombardean los territorios civiles en Israel. Es lo mismo. Sí, ahí lo mismo. sí, ahí estamos totalmente de acuerdo. Sí, está muy mal. Bueno, de hecho, Irán incluso amenaza hasta con decir, bueno, mañana no participo en la reunión con Estados Unidos en Pakistán, mientras se siga atacando Líbano, Así que tenemos más imágenes de justamente lo que sucede allí en Líbano. Las fuerzas de defensa de Israel informaron hoy, viernes, que eliminaron a más de 40 terroristas de Hezbollah en la última semana, en esta semana que está terminando. Esta semana lo hemos visto acá, los ataques contra Líbano fueron realmente muy fuertes y constantes. De hecho, anteayer, las fuerzas de un equipo de combate de la Brigada 769 identificaron, es lo que comunicaron, ¿no?, desde Israel, una célula terrorista cerca de las fuerzas operando en el área, y uno de los terroristas fue identificado escondiéndose en los arbustos. Inmediatamente después de la identificación, este terrorista fue eliminado por la Fuerza Aérea bajo la guía de las fuerzas de la división. Esto lo informó Israel en un comunicado. Que bueno, digamos, todo esto que pasó esta semana pone en riesgo todavía la reunión de mañana en Pakistán entre Irán y Estados Unidos, ya que Irán exige que el Líbano sea parte de esta tregua y de esta paz, algo que me parece que va a ser muy difícil que puedan acordar, porque Israel está determinado a seguir atacando. Sí, y estas imágenes que recorren el mundo dificultan todavía más la posición incluso de los propios israelíes para, bueno, tener apoyo popular, para que se lleguen a acuerdos que a ellos mismos les convengan. Daría la sensación, Santiago, que, y este es un análisis ya geopolítico, cuando un presidente en cualquier parte del mundo se ve acorralado, sobre todo por temas judiciales, no es extraño que tengan la necesidad de buscar un lugar donde iniciar una guerra. Como a Israel se le terminó la situación con Irán, entonces le queda Líbano para continuar con esta guerra. Esa es una lectura desde un punto de vista de cómo se explica esta situación. Porque si no, decime vos cuál es el sentido de que Israel esté llevando adelante estos ataques y de esta manera en medio de una tregua que se supone le conviene, porque hasta le daría tiempo para volver a rearmarse. Lo que pasa es que los ataques de Israel en Líbano son anteriores a esta guerra con Irán. Pero yo digo, esta última oleada, se llega a un cese al fuego. En teoría le sirve a Israel, porque si estaban cortos de misiles antiaéreos, si necesitaban un poco de espacio, sobre todo para la sociedad israelí, ¿no?, que está viviendo en los búnkers, ¿por qué rompe este cese al fuego
con estas imágenes y de esta manera No, para matar porque nunca uno estuvo o de dos acuerdo líderes con del Hezbollah. con el cese del fuego. Claro, pero digo, fíjate que están en medio de estas conversaciones diplomáticas, no están de acuerdo, pero en algún Al Líbano, punto ¿no? El al cese del fuego Líbano. al Sí, Líbano. claro, sí, sí, sí. Con Irán sí. Yo pienso que es porque necesitan de la guerra, sobre todo Benjamín Netanyahu, para evitar enfrentar sus cuestiones judiciales. Que las Esa tiene, sí, que las tiene está muy, comprometido, cada sí. vez está más cerca, De hecho, digamos, a estaba tener que dar enfrentando explicaciones. durante la guerra en Gaza, también enfrentaba manifestaciones en El las mismo calles, argumento, ¿no? Sí. el mismo argumento. Mm. Bueno, son temas que hay que considerar para tratar de entender, porque a veces entender la guerra te lleva a Sí. entender cómo funciona el mundo. Perdón, Vero, ¿viste que hace unos minutos dije que Israel había dicho que habían identificado a un terrorista que se había escondido en unos arbustos? Bueno, son estas imágenes, ven que es una zona boscosa, y en uno de esos arbustos, según lo que comunicó Israel, se había escondido un terrorista que había sido previamente identificado y que después fue eliminado por la Fuerza Aérea bajo la guía de las fuerzas de la división de la Brigada 769. Bueno, nos vamos ahora a Líbano en vivo. Nos vamos en vivo a Líbano, eso quería decir. Se ve como una... sí, esa columna, no digo una columna de humo, pero sí una situación de... ¿no? Mira, si no es niebla, es lo mismo que veíamos el otro día, que una vez que los bombardeos cesan, Sí. se empieza a dispersar todo ese humo Y queda como una como nube. esta imagen así, que parecería que, no sé, hay una niebla sobre la ciudad, pero Sí. en realidad son las detonaciones, ¿no? Los efectos de las detonaciones. Esto es ahora en vivo, allí en Líbano, país que esta semana fue duramente atacado por Israel contra objetivos y contra células de Hezbollah, pero sobre todo lo que es Beirut, la zona del sur también de Líbano, ha sido fuertemente atacada esta semana y esto hace peligrar los intentos de paz que mañana en una reunión en Pakistán van a intentar llegar Estados Unidos Irán. Y que está muy bien que se reúnan de todas maneras, pero ahora el gobierno iraní no solamente tiene que lidiar, si vale la palabra, con estas negociaciones con los Estados Unidos, y seguramente Israel de manera indirecta estará presente, sino que además le va a tener que empezar a dar explicaciones al pueblo iraní que no quieren que sus gobernantes se sienten a discutir por estas imágenes. Dicen, están bombardeando el Líbano y ustedes van a ir a hablar. Es un tema de Líbano, es lo que dicen los iraníes. No, es un tema de...